Bienvenidas mujeres a este canal en el que comparto mi camino, mis andanzas, aprendizajes y tortazos con la vida para acompañarte en tu propio despertar espiritual, en el encuentro con tu mujer salvaje. Hace unas semanas, una persona con la que estuve vinculada 2 años en una relación sexoafectiva y vínculo del que decidí irme hace 5 meses, me dijo algo tan honesto y desgarrador que yo, como buena escorpiana, he querido analizar para alquimizarlo y transformarlo en motor de cambio. Te voy a leer literal lo que me dijo en un audio para que posteriormente pueda desarrollar el tema que te traigo hoy. Quiero hacer un pequeño inciso previamente. Después de todos estos audios, hice un gran trabajo de análisis y escritura para continuar integrando mis sombras, trabajarlo en terapia. Además, me enfermé los días posteriores. De hecho, mi voz está hoy bastante tocada a raíz de ese resfriado que pillé entre comillas. Y bueno, mi cuerpo andaba ocupado purgando y procesando las emociones en plena luna llena en Escorpio. Y te digo, nunca dudes de la sabiduría de tu cuerpo. Ahí te leo lo que me dijo. Algún día lo descubrirás, estoy seguro, porque tengo plena confianza en ti, en la evolución que estás haciendo, en los descubrimientos que llegarán de ello. Los descubrimientos actuales son, con mucho cariño, juegos de niños. Algún día te enfrentarás a la dura verdad de que es un espejo para los pajarillos. Pero está tan lejos de aquello que estás cultivando y aquello que realmente se abrirá en tu vida a medida que sigas haciendo el trabajo, pero yo no voy a poderte acompañar ni siquiera como amigo. Bueno, esto es una pequeña parte de todo aquello que recibí. Tengo que decir que has sido una de las personas que ha tocado profundamente mi vida y mi alma, siendo espejo para mostrarme grandes verdades sobre mí misma y la vida. Es un hombre que me ha enseñado a conectar con lo que ya estaba dentro de mí, con el amor más puro y la sexualidad más sagrada. Una persona con mucho trabajo espiritual, de conciencia, viajes por el mundo expandiendo su mensaje, ayudando a personas y con mucho trabajo interno a sus espaldas. Una persona muy inteligente, mi escorpiano. Ha sido un impulsor en mi despertar espiritual y por ello siento un gran agradecimiento y un gran amor, aunque hoy por hoy decidamos seguir rumbos diferentes. Y bueno, es difícil dejar un tipo de vínculo así cuando hay tanto crecimiento, pero necesario es saber marcharse cuando es la hora. Pero bueno, de esto hablaremos más adelante. Centrándonos en el contenido de este capítulo, te explico que va a tener 2 puntos clave. 1. Ser presa de un encantamiento o hechizo en tus formas de vincularte y o desvincularte. Y 2. Ser presa de un encantamiento o hechizo con respecto a otra persona. Y ambas tienen una raíz profunda. Esa raíz es tu herida. Veamos primero qué es tu herida para que entiendas las diferencias. Desde que nacemos y hasta los 7 años se va conformando nuestro subconsciente, que es el que va a operar por nosotras el resto de nuestra vida, y cómo nos relacionamos con nosotras mismas y con los demás. Y este subconsciente se conformará en base a nuestro entorno, la cultura y las creencias que vendrán determinadas por nuestras figuras de apego, padres, hermanos, la escuela, los amigos y las vivencias que tengamos en esa etapa. Será la forma en cómo nosotras como niñas interpretamos lo que sucede y lo que recibimos de nuestras figuras de apego. Y absolutamente todos y todas tenemos alguna herida del alma. Muchas veces las arrastramos de vidas pasadas y en cada encarnación vamos integrando y sanando aspectos de esa herida. Por eso, el objetivo, desde mi punto de vista, no es dejar de tener la herida o alcanzar un fin último de sanación, porque eso nos llevará a entrar en una carrera sin fin donde el velo más oculto es la no aceptación de nuestro propio ser. El objetivo, de nuevo, desde mi perspectiva, siempre debería ser el reconocer la herida, hablar con ella, comprenderla, ponerle ungüento con amor, aceptación, paciencia, para que duela y pique cada vez menos, comprender que a veces se reabrirá y tendremos que prestarle atención
para que no domine por completo nuestra vida. Bueno, y te preguntarás, ¿cuáles son esas heridas? Hay 5 heridas del alma, según la autora francesa Lise Bourbeau. No sé si lo he pronunciado bien. Escribió un libro muy conocido que dice las 5 heridas que nos impiden ser nosotros mismos. Y esas heridas son la herida del abandono, la herida del rechazo, la herida de la traición, la herida de la injusticia y la herida de la humillación. Y yo creo que a menudo se pueden entremezclar tintes de varias heridas porque somos seres muy amplios y muy complejos donde normalmente no estamos limitados a una sola cosa o a una sola verdad. Por ejemplo, es habitual ver combinada la herida del abandono y del rechazo. Así que vamos a ver una por una de la forma más breve posible. La herida del abandono se suele producir pues cuando el niño, la niña se siente dejado solo, sola, física o emocionalmente, especialmente por una figura significativa, el padre, la madre o el cuidador. Suelen tener las personas que han tenido padres ausentes o poco afectuosos, fríos o que están físicamente presentes pero son emocionalmente inaccesibles, que no nos dan el afecto emocional que como niño o niña necesitamos. Y cómo se suele ver desarrollado a lo largo de la vida, pues sintiendo un gran miedo a la soledad, mucha dependencia emocional, necesidad de atención constante y tener mucha dificultad para confiar en los demás. La máscara que se suele desarrollar es que nos creamos personas muy dependientes. La persona con la herida del abandono buscará siempre estar acompañada y sentirá un vacío muy profundo si está sola. La herida del rechazo surge cuando el niño o la niña siente que no es aceptado por lo que es, que su existencia o personalidad es indeseada o incómoda. Y normalmente suele venir por padres que no deseaban el embarazo o no lo esperaban y no lo han, como las primeras etapas del embarazo, no lo han encajado muy bien. Cuando el niño o la niña recibe críticas constantes por parte de esas figuras cuidadoras o hay falta de afecto. Y la consecuencia suele ser pues una persona con baja autoestima, con tendencia a huir o aislarse, con mucho miedo al rechazo y con dificultad para aceptar y recibir todas las formas de amor. Y la máscara que se suele desarrollar luego en las relaciones es la de una persona huidiza, que se aleja emocionalmente y físicamente para evitar ser rechazado o rechazada una y otra vez. La tercera, la herida de la traición, se origina pues cuando el niño o la niña siente que una figura en quien confiaba lo ha engañado, ha incumplido promesas o no ha sido leal. Y normalmente se debe a promesas rotas, a secretos, a infidelidades que se dan entre los padres y a que ese niño, esa niña se sienta manipulado en su infancia. Consecuencias, pues vemos personas que en su adultez pues son controladoras, desconfiadas, que tienen mucho miedo a perder el control, tienen dificultades para delegar o confiar en los demás. Y la máscara que se suele desarrollar es la máscara de una persona controladora que necesita tener el control para evitar ser traicionado o traicionada nuevamente. La siguiente herida es la herida de la injusticia. Y esta surge cuando el niño o la niña percibe que ha sido tratado de manera dura, fría, rígida, sin sensibilidad ni equidad. Y normalmente viene por tener unos padres muy autoritarios, donde hay demasiadas exigencias hacia el niño o la niña, donde hay falta de reconocimiento. Y las consecuencias que suele tener es una persona adulta con un excesivo perfeccionismo, autoexigencia, con mucha rigidez, con mucha necesidad de autocontrol y con mucha dificultad para expresar sus emociones más internas. La máscara que se suele desarrollar con esto es la de una persona rígida, que suele actuar con frialdad y que siempre está exigiendo justicia, tanto para sí misma como para los demás. Y la quinta herida es la de la humillación.
Y esta aparece cuando el niño se siente avergonzado por tener necesidades, por sus propias necesidades, o por sus comportamientos, o por su cuerpo, cuando ese niño o esa niña es ridiculizado o degradado. Y normalmente viene pues por tener figuras de apego, donde hay burlas, donde hay castigos públicos, donde siempre hay comentarios negativos sobre el cuerpo o las acciones de ese niño o de esa niña. Las consecuencias, pues, baja autoestima, sentir mucha vergüenza, hacernos adultos muy complacientes en exceso y donde hay autosaboteo y castigo hacia uno mismo. Y la máscara que se suele desarrollar es la máscara de ser masoquista. Es una persona que se sacrifica en exceso por los demás, se minimiza y se expone al sufrimiento por sentirse indigno. Una vez explicadas las heridas principales, te quiero comentar que mi herida es la del abandono con algún tinte del rechazo y es de hecho una de las heridas más comunes que me he encontrado en infinidad de mujeres que he conocido o con las que he trabajado o que han sido mis clientas. Y bueno, si te sirve de ayuda, te digo cuál ha sido y es a día de hoy mi antídoto. Ha sido buscar mi independencia, no solo mi independencia física, sino también mi independencia emocional. Aprender a desapegarme de todo lo conocido, de todas esas creencias que estaban inculcadas en mí desde pequeña. Ponerme en situaciones nuevas que me resulten incómodas y retadoras a nivel mental. Cuestionar cada uno de esos patrones que veo que se repiten en mí. Y bueno, aprender a estar en soledad, disfrutar de mi soledad deliberada y escogida, y trabajar mucho en mis vacíos y en mis apegos, aprender a aceptarme digna de recibir amor por derecho divino y aprender a entregar sin esperar a cambio. Y esto, querida mía, es un trabajo de vida, es un trabajo en el que una vez reconoces tus heridas y te empiezas a decir la verdad, es un trabajo que llevas contigo, pero no quiero que lo veas como una carga, sino como una liberación de tu ser y de tu alma. Volviendo a las palabras de mi ex amigo amante, digamos que, bueno, ante las palabras recibidas y su opinión y percepción, yo podría seguir moviéndome desde la herida o desde mi independencia emocional. Y es aquí donde tenemos que parar y hacer una elección consciente. ¿Qué significa moverte desde la herida o desde tu independencia emocional? Pues desde la herida puedo patalear, enfadarme, llorar, llenarme de rencor hacia la persona y victimizarme. Pobrecita yo, lo que me han dicho, no me quieren, me hacen daño, me rechazan, me abandonan. Y desde la independencia emocional se vería de esta forma, acoger con amor lo que me dice alguien desde su amor hacia mí. ¿Le gusta mi ego o no? Usarlo para mi mayor bien, verme como observadora ante esas palabras y quitarme el rol de protagonista para poder discernir mejor. Y por otro lado, no dejar que la opinión de otro determine mi estado interno o la visión que yo tengo de mí. Y te digo, mi visión y tu visión estará inevitablemente en cierta forma sesgada por, en este caso, hablando de mí, por mi propia percepción del yo, para ti por tu propia percepción del yo. Y por supuesto, cada una ve de sí misma hasta donde puede. La cuestión no es identificarse en exceso con lo que una ve. Entonces, retomando el primer punto clave que dije que trataría en este podcast, ser presa de un encantamiento o hechizo en tus formas de vincularte o desvincularte. Esto significa vincularte con personas que tu herida reconoce, tu subconsciente reconoce y tu sistema nervioso también. Engancharte de tal forma que empiezas a perder discernimiento sobre lo que se siente bien y lo que no, sobre lo que necesitas y sobre lo que deseas, porque no siempre lo que deseas es lo que necesitas y viceversa, y esto lo he tenido que aprender a fuego, con dolor. En muchas ocasiones las relaciones se basan solo en una fuerte química, atracción instantánea, intensidad,
y se confunden con amor cuando en realidad guardan relación con memorias almacenadas en el cuerpo que reviven la intensidad del trauma. Con esta persona, para mí, el amor fue creciendo, compartir nuestras vivencias, la intimidad de nuestras sombras, se fue haciendo bonito y la energía nos llevaba a querer ir construyendo cada vez un poquito más. Incluso cuando me marché de Barcelona, creí que aquello se quedaría allí y no pensé en que pondríamos, esfuerzos en seguir viéndonos aquí y allá. Quizás te preguntes, pero vea, ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué no siguieron construyendo? Un tema un poco escabroso e íntimo, pero bueno, he prometido que me abriría hasta donde considero oportuno y necesario para que puedas entender y puedas llevarlo a tu aprendizaje personal. Yo accedí al primer encuentro con él con conocimiento y aceptación de que se trataba de una persona que llevaba, si no recuerdo mal, unos 16 años en una relación abierta. Y esto se dio con pleno conocimiento y acuerdo entre las tres partes. Por lo que te imaginarás lo complicado que aquello se hacía, potenciando mi herida al abandono, rechazo eh, y esa herida de nunca ser la elegida. Cada vez que nos separábamos, yo experimentaba el abandono y me convencía de que estaba trabajando el desapego. Y sí, sí, aprendí muchísimo y me reconocí como una mujer muy, muy fuerte, capaz de ver el prisma diferente y coloreado de cada cosa y de cada situación. Sin embargo, mi espíritu comenzó a revolverse. Yo no lo podía explicar, solo sentir. Mi cuerpo ya no se sentía bien, lo que antes yo sentía como expansivo, ahora se sentía como contracción en mi cuerpo. Hubo varias situaciones con él en las que sentí mucha ansiedad en mi pecho, intranquilidad, ganas de salir corriendo, no por nada que él me hubiera hecho, no, fue una persona muy abierta y amorosa conmigo, pero yo comencé a revivir a la Bea de 25 años, un tiempo en el que tuve una relación de vaivenes, donde no me reconocí a mí misma, donde mi alma pedía liberación y expansión. Y reconecté con esa herida que pensaba superada, pero la vida me dio un tortazo y la reviví de nuevo, haciéndome ver que había que mirar más profundo y trabajar muchas más cosas en mi interior. La herida, el ego, te hace quedarte en lugares que reconoce y que son cómodos, aunque son dolorosos, pero el espíritu, el alma, si la escuchas, te salva. Eso es lo que quiere tu alma. Y bueno, comencé a hacerme preguntas sobre lo que yo necesitaba realmente y si ese vínculo estaba pudiendo encarnar eso que yo necesitaba. Y la respuesta era que no. Mi consejo aquí es que no escuches al exterior en exceso. Todo el mundo tiene una opinión, sea más o menos amorosa hacia ti, pero solo tú puedes ser quien se dice su verdad. Solo tú eres quien va a estar realmente conectada con lo que se siente bien para ti. Mira, yo ni siquiera lo comenté con mi terapeuta, ni hablé del tema con ella. Yo, muy cabezona, primero tomé mi decisión desde mi fuero interno y luego decidí entrar a abordar el tema con mi psicoanalista, que sorprendida me dijo, Vea, ¿cómo en 5 meses que llevamos haciendo sesiones no me has comentado que estabas en este tipo de relación, que estabas viviendo esto? ¿Por qué no me lo has comentado? Esto es algo muy importante que tiene todo el sentido con el resto de cosas que hemos estado trabajando. Y yo para mí, para mis adentros me contesté, bueno, porque yo quiero desarrollar al máximo mi brújula interna y sentí intentar buscar la solución conmigo misma y una vez hubiera salido de ahí, pues poder trabajarlo abiertamente en terapia. Em, Tu brújula interna reconoce cuando algo ya no va
con la paz y la armonía de tu alma cuando estás presa del hechizo de tu herida. Si tú estás moviéndote desde tu independencia emocional, te sientes tranquila, te sientes en armonía, te sientes alegre, te sientes vital, sientes que estás sostenida y acompañada por la otra persona, no porque lo necesites, porque tú ya sabes sostenerte y acompañarte y desde ahí recibes el sostén del otro. Hay espacios de hablar en profundidad para construir, porque eres capaz de hablarte en profundidad a ti misma para entenderte y entonces comunicar al otro. No se te detona la impaciencia porque hay una sinergia en los tiempos de la otra persona y los tuyos. Está ahí, hay seguridad emocional. Puedes además hacer planes con esa persona, puedes incluirla en tu vida y en tu entorno. Amas estar sola con tus cosas como elección y decides compartir tu mundo con esa persona. Estar en el vínculo te hace sentirte cerca de una chimenea que te calienta de forma constante, no en una fogata que prende rápido y se apaga de repente dejándote en el frío. Vamos con el punto número 2, que es ser presa de un encantamiento o hechizo con respecto a otra persona. Para que lo identifiques, yo lo definiría como un enamoramiento idealizado, donde empiezas a proyectar en esa persona cualidades casi mágicas. O también una obsesión emocional en la que te das cuenta que estás perdiendo objetividad, claridad y actúas como si estuvieras bajo un efecto, bajo ese hechizo o encantamiento. Y también lo definiría como una dependencia afectiva donde la conexión que sientes con esa persona te domina, incluso si estás sufriendo o si esa conexión te hace daño. Reconoce cuando estás presa del hechizo de tu herida con respecto a otra persona, cuando te sientes insuficiente o cuando te sientes demasiado, te sientes muy intensa y que debes reprimir esa intensidad, cuando sientes que continuamente te estás adaptando a los tiempos de otra persona, siempre tiene asuntos más importantes, responsabilidades mayores y obviamente, en mi caso, una compañera de vida principal que no era yo. Muchos quilombos, como digo yo, sucediendo y no hay espacio para compartir los quilombos que también suceden en tu vida, en mi vida, en este caso. Te quedas con lo que te entrega cuando puede. Los tiempos siempre están dominados por la otra persona, cuando se ven, cuando se comunican. Hay intermitencia en la comunicación, ausencia, y tú debes trabajar tu impaciencia. Trabájatelo, vea. Paréntesis. Te hablo aquí de esperar semanas para una respuesta de algo. Y yo, vamos a ver, soy honesta, no es que sea una mujer que necesite estar chateando continuamente, de hecho, me satura y necesito mucho mis espacios, además lo mío siempre han sido los encuentros cara a cara con mis amistades y mis seres queridos. Mis amistades lo pueden decir, yo no soy una persona que se ponga a llamarlos continuamente, muchas veces pasa tiempo y no les he escrito, porque donde de verdad yo me nutro es en los encuentros cara a cara o con aquellas amistades y seres queridos que están lejos, pues en una videollamada donde yo interacciono de una forma más real y me nutro mucho más que simplemente chateando. Y bueno, otra de las señales, admiras tanto a la otra persona que comienzas en una especie, a vivir como una especie de idolatración sin ver tu propia grandeza y que realmente todo eso que estás admirando tanto en la otra persona está dentro de ti y esa es la parte bonita, que no necesitas tanto ver en el afuera porque está dentro de ti. Sientes que tu cuerpo se revuelve, hay síntomas de malestar, pierdes claridad y foco en todo lo que haces, lo que antes te hacía sentir expansiva, amada, ahora deja de hacerlo. Y hay, como he dicho, esa intermitencia, no hay constancia y seguridad emocional. No sabes realmente en qué anda la otra persona, cuándo habrá un encuentro, cuándo habrá un hueco para ti. Y empiezas a dudar mucho de ti misma. Piensas si estás poco trabajada, si debes mejorar, si debes esperar aún más.
te machacas mucho en definitiva y te mueves en el vaivén emocional continuo. Cuando vivencias vínculos que sacuden tu sistema nervioso, que sacuden aquello que creías cerrado, es porque, amiga mía, aún hay que prestarle atención a esa herida y seguirla limando, seguirla cuidando, seguirla tratando. Para cerrar este capítulo, quiero decirte que no te tienes que quedar donde no te sientes bien por el simple hecho de estar aprendiendo, de sentirte inspirada por la otra persona y el vínculo. No, no me malinterpretes. Yo me fui de ese vínculo y mi cuerpo lo agradeció. Me volvió la energía, me llegaron oportunidades de trabajo, diferentes oportunidades donde elegir, me llegó dinero, estaba viviendo muy al límite con mi economía, conocí nuevas personas, hice nuevos grandes amigos también con mucho desarrollo personal y con un gran nivel de conciencia que me acompañan desde otro lugar y me empecé a sentir desbloqueada y yo sigo agradeciendo infinitamente el vínculo que he tenido con esta persona, que ha sido un gran maestro en mi camino de vida. Y te quiero decir que todo es cambiar la perspectiva, no eres víctima, todo sucede por y para ti. Tu trabajo es ser capaz de discernir entre moverte desde tu herida o desde tu independencia emocional. Y si no lo ves, la vida te va a traer situaciones para que sigas afinando. La liberación es tu independencia emocional. Eso es lo que queremos ser. Una mujer salvaje que nos movemos desde nuestra independencia emocional. Y quiero decirte que muchísimas gracias si has llegado hasta el final por quedarte. Te invito a suscribirte para que recibas las notificaciones cuando subo nuevo contenido, ya sea en podcast con solo mi voz o cuando sea en vídeo o cuando suba alguna clase de tantra yoga o temas de alimentación, de ciclicidad, de mujer, salud hormonal y no perderte nada de lo que suba aquí. Puedes seguir mi camino en Instagram o visitar mi web para acceder a mis servicios personalizados. Te voy a dejar más info en la cajita de descripción y deseo que tengas un día muy, muy feliz en conexión contigo misma. Te envío un abrazo gigante.